Vamos a tomar una en relación a las hermanas. Dice la pregunta: cuando nos atrae el feminismo, ¿qué deberíamos hacer como cristianas para no errar en nuestra fe? Bueno, cuando la referencia al feminismo tiene que ver con este movimiento que ha surgido últimamente con gran fuerza, en donde la idea es básicamente tomar el lugar del hombre y generar una lucha entre sexos específicas, yo diría que lo que se debe hacer es arrepentirse. Es decir, hay una tentación natural, no solamente a lo que significa siempre ir en contra de lo que el Señor ha establecido, en particular desde Génesis el Señor estableció a través de esta consecuencia del pecado, que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a partir de ahí hay una pugna permanente entre la mujer y el hombre, en donde la mujer trata de tomar el lugar del hombre y el hombre se enseñoría de manera negativa sobre ella. Y ambas cosas serán luchas con las cuales se va a estar lidiando constantemente y que necesitamos la gracia del Señor, por cierto, para poder enfrentarlo bien. Por lo tanto, yo diría, es bueno saber que es un engaño el hecho de animarse a seguir cualquier corriente que va en contra de lo que el Señor estableció. Y pensaría básicamente en 2 Corintios 10, cuando el apóstol Pablo dice que aunque militamos en la carne, las armas de nuestra defensa no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es el punto de eso? El punto es que muchos pensamientos van a surgir, muchas ideas van a llegar, muchas ganas de hacer muchas cosas van a venir a nuestra mente por diferentes tipos de influencias. El punto es cuán dispuesto estoy a llevar cualquiera de esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Es que es lo que dice Cristo al respecto. Y cuando hacemos eso, naturalmente tenemos la bendición de poder estar haciendo lo correcto. Entonces yo animaría obviamente a considerar cuál es la razón por la cual me puedo sentir atraído a algo específico que es contrario a lo que Dios ha establecido, y obviamente pensar en la necesidad de arrepentimiento y de volcarse nuevamente al diseño que Él estableció, que siempre será lo mejor. Amén, completamente de acuerdo con el pastor. Y bueno, quizás animarle también a estudiar el rol de la mujer a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Y como decía el pastor, viene a analizarnos de dónde ha permeado esa idea en mi corazón. ¿Por qué yo soy atraída, en este caso de las hermanas, al feminismo? ¿Por qué me atrae algo que la Biblia lo considera como pecado? Y debo ver la gravedad de eso, saber que eso es pecado y finalmente me está trayendo el pecado. Por lo tanto, tengo que apartarme de él, como dice la Escritura, y ver el rol de la mujer a la luz de la Biblia. Dice 1 Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adorno, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, ese es el valor o lo que Dios valora en la mujer, un espíritu, ¿cierto?, afable, apacible, que está sometido a la autoridad amorosa de su marido. Luego el texto dice, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. El hombre tiene que valorar ese rol tan precioso que es el rol de la mujer, pero la mujer también debe cumplir su rol como Dios le ha mandado en su palabra. Y luego dice, porque así se ataviaban también en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. O sea, hay un valor tremendo en el rol de la mujer, ¿cierto? Y la feminidad bíblica. Y tenemos que aprender eso y apegarnos a eso y amar eso. En el caso de las hermanas y los varones, amar también y desear ser hombres masculinos de la manera que Dios lo estableció en su palabra. Si amamos la palabra de Dios. Entonces, analizar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice la Escritura. Y en el caso de las más jovencitas, solo aclarar que no es lo mismo ser femenina que feminismo. Ese feminismo, ese ismo le agrega algo que va más allá de lo que es correcto en la palabra. La mujer debe ser femenina, debe ser. Y la Escritura enseña cómo debe ser femenina. El feminismo es un movimiento que pretende hacer una filosofía de la forma en que debe ser la mujer
y que va cambiando con el tiempo. Además, el feminismo de hoy no es el mismo de hace unas décadas atrás, cuando nació, así es que hay mucha diferencia en eso, sobre todo las más jovencitas. Muy bien, para los niños, esto igual, niños jóvenes, aunque es de un mayor, pero la pregunta dice así, muy simple, dice, ¿educación en el colegio o en casa? Y lo digo porque hay niños que ya a cierta edad preguntan, ¿por qué yo no voy al colegio en algunos casos? O en otros casos, ¿por qué esos niños los crían en la casa? ¿O por qué esos no vienen al colegio? Pastor Cristian. Yo creo que necesitamos sostener siempre nuestras respuestas con principios que puedan ser respaldados bíblicamente, es decir, extraer de la palabra las motivaciones y las razones por las cuales hacemos las cosas. Yo estoy convencido, según la Escritura, que los padres somos responsables de lo que significa la formación de nuestros hijos. Y la formación de nuestros hijos tiene diferentes aristas. Sabemos que hay una arista específica que tiene que ver con todo aquello que hacemos en casa y que tiene que ver con la formación de su conocimiento, la formación de sus hábitos, la formación de su carácter. Pero también nuestros hijos van a tener en algunas ocasiones parte de esa formación en lógicas delegadas, ya sea en momentos específicos en donde nuestros hijos visitan familiares, están en la iglesia en alguna clase específica o están en el colegio. Y creo que tenemos que tener razones específicas que puedan ser argumentadas de buena manera para justificar las decisiones que tomamos, siendo responsables de ellos. Vemos un peligro latente en todo lo que significa este mundo y la influencia, el peligro en el cual se exponen nuestros hijos al ser entregados básicamente a entornos que han sido deconstruidos de alguna manera y que no tienen el deseo de querer formar académicamente a nuestros hijos o dar una información que tiene que ver básicamente con eso, con formación en términos de decir, la academia, en términos del conocimiento general. Y lo que ha terminado siendo en muchos casos básicamente el cultivo de la deformación en contra de Dios, en donde hay mucho más énfasis en cuanto a todo aquello que se levanta en contra de Dios, que es lo que es realmente la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, teniendo ese conocimiento y considerando el contexto en donde estoy, debo pensar si eso es el mejor lugar en donde quisiera que mi hijo estuviese. Ahora, debo ser franco con ustedes y decir que en ese contexto es súper necesario conocer cuál es ese contexto, porque naturalmente no vamos a satanizar de alguna manera simplemente colegios por ser colegios. Usted debe saber, los colegios fueron formados por cristianos, los cristianos fueron los fundadores de colegios, hospitales, hogares, hay historia que acredita aquello, pero tenía un buen sentido, había una razón de ser, había un buen propósito involucrado allá, tenía que ver con no pasar al nivel del rol que nuestros padres deben cumplir con nosotros o que nosotros debemos cumplir con nuestros hijos, sino más bien hacer todo aquello que implicaba lo académico. Por lo tanto, hay que evaluar claramente cuáles son las realidades y soy consciente de que mandar a mi hijo a un lugar específico es un peligro latente para su vida. Necesito tomar decisiones al respecto y obviamente también necesito respaldar esos principios de buena manera. Entonces creo que somos responsables ante el Señor de la decisión que tomamos y somos responsables de tener una respuesta frente a lo que hacemos. Yo necesito complementar eso diciendo también que debemos tener mucho cuidado cuando pensamos en educación en casa, también sin poder responder qué significa. Porque entiendo también que hay muchas personas que simplemente entienden la idea de sacar a sus hijos del colegio, pero no están haciendo lo que significa básicamente formarlos en casa. Y no se trata simplemente de tener al hijo en casa por tenerlo en casa. Entonces creo que en ambos puntos nosotros necesitamos dar respuestas que puedan ser honestas ante Dios y que puedan ser respaldadas bíblicamente. No seguir una moda como ha sido históricamente el colegio per se, asumiendo que cualquier otra cosa puede ser negativa para su vida cuando francamente no lo es, pero tampoco simplemente sacarlos de un colegio y tenerlos en la casa cuando en realidad no estoy invirtiendo mi vida en ellos. Cualquiera de las dos cosas sería negligencia ante el Señor. Por lo tanto, mi impresión es que tenemos que tener para esta pregunta respuestas que se basen en principios bíblicos y no simplemente en criterios que pueden ser populares en momentos específicos, pero sin un corazón volcado a lo que el Señor espera. Sí, no puedo estar más de acuerdo con el pastor Cristian en esto también. Pienso exactamente igual. Creo que nosotros hemos decidido como familia, y por el caso personal, educar en casa, porque nosotros, en nuestro contexto, vemos el peligro de educar a nuestros hijos
en una institución, en un colegio. Creemos que hay peligro en ello para ellos y para la forma en que nosotros queremos criar a nuestros hijos para el Señor. Más que educación en casa o educación en colegio, debe ser educación cristiana. O sea, debemos enseñar a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que nos manda la Escritura. Entonces, de acuerdo al contexto en el cual los padres viven, los niños viven, deben tomar esa decisión. Uno no le puede decir como pastor, oye, tienen que estudiar en casa tus hijos o tienen que estudiar en el colegio. Esa es decisión de los padres, de acuerdo a la necesidad y a lo que quieren ellos a sus hijos. Nosotros hemos decidido así por el contexto en el cual nosotros estamos y cómo queremos educar a nuestros hijos y cómo lo vemos a la luz de la palabra del Señor. Ahora, como bien decía el pastor, no educar en casa o decir van a dar mis hijos exámenes libres o van a estar en casa, significa que ellos van a ser cristianos o van a servir al Señor, si no los educa, si no les enseñan la palabra de Dios. Ni tampoco que vayan al colegio significa que van a perderse. Pero sí tengo que ahí analizar, poner en la balanza los beneficios de estar en casa, los beneficios de estar en el colegio y los pros y los contras, como bien decía. Entonces debo analizarlo a la luz de la palabra de Dios también y tomar una decisión correcta al respecto. Como le dije, nosotros hemos tomado esa decisión, pero también sabemos el sacrificio que involucra, el esfuerzo, y estamos dispuestos porque son nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero requiere esfuerzo, requiere que ellos eduquen. Nuestra responsabilidad no solamente es darle lo espiritual, que es muy importante, sino también que ellos trabajen su mente, desarrollen sus capacidades. Y si solamente le va a leer la Biblia en casa, eso no está bien. Ellos necesitan aprender también, necesitan conocer, desarrollar esas capacidades que el Señor le ha dado. Entonces va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo de tu parte al momento de que quieras hacer educación en casa. Pero no diría que es una opción u otra, sino que el mandato del Señor es educarlos bíblicamente, correctamente, guardar sus corazones. Ahora, en nuestras decisiones de educar en casa hemos recibido críticas y siempre las de siempre son, pero no sociabilizan con sus pares. Sí, pero ellos tienen sociabilización, ya sea con sus pares, o sea, con los hermanos de la iglesia, niños, adultos, que son con las personas que tienen que sociabilizar, porque la sociabilización del colegio no les hace bien normalmente, es mala influencia. O sea, dígame si para nosotros, estando la sociabilización que tuve en el colegio, excepto uno u otro amigo por ahí que era buena persona, fue positiva para nosotros. No fue positiva, en mi caso por lo menos, en la mayoría. Entonces no fue una buena sociabilización. Entonces no es lo que necesitan, creo yo, mis hijos, en lo personal. Y lo otro que me han dicho es que si el Evangelio no es poderoso para guardarlos, y por supuesto que sí, no creo que el Evangelio es poderoso para guardarlos, para prevalecer, y creo que lo ha hecho con muchas personas que han ido al colegio. No estoy diciendo que es pecado ni satanizar el ir al colegio, como bien decía el pastor Cristian, pero sí creo, y lo aplico a modo personal, de que mis hijos no están preparados bíblicamente, ni muchos de ellos convertidos, como para darle la responsabilidad de que ellos tienen que ir a evangelizar, de que el Evangelio tiene que ser poderoso en ellos, si aún tienen inclinaciones pecaminosas en su corazón. Yo quiero que ellos se conviertan, que crean el Evangelio, y ahí van a tener la responsabilidad de predicar y de avanzar con el Evangelio de Cristo. Pero no le puedo poner esa carga encima si no son creyentes. Ahora, por eso lo hemos hecho personalmente, pero es nuestra decisión, y sé que hoy día, por la ideología, porque en muchas escuelas, quizás no en todas, pero muchas escuelas están ideologizando más que enseñando, muchos padres han tomado la decisión de hacer educación en casa. Otras iglesias en otros países han hecho colegios cristianos, de lo cual yo estoy muy de acuerdo también. Otros no estarían de acuerdo, yo sí estoy a favor de colegios cristianos. Muy bien, dice así la siguiente pregunta. Soy el responsable del hogar, tanto espiritual como económico. Sé que debo levantar el nombre de Cristo en mi hogar, pero me siento muy indigno de hacerlo. Moralmente no me siento bien. ¿Qué consejos prácticos o en general me pueden dar? ¿La leo o no? Soy el responsable del hogar, tanto espiritual como económico. Sé que debo levantar el nombre de Cristo en mi hogar, pero me siento muy indigno de hacerlo.
moralmente no me siento bien. ¿Qué consejos prácticos o en general me pueden dar? Creo que hay preguntas que necesariamente tienen que tener una ampliación, porque es difícil a veces responder dogmáticamente. La razón de eso básicamente es porque la idea de me siento moralmente incorrecto o incapacitado puede tener múltiples derivaciones. Si moralmente o la razón de esa palabra ahí tiene que ver con estar en pecados flagrantes ante el Señor, bueno, necesitas arrepentirte, eso es lo primero que necesitas hacer y obvio que necesitas restablecer tu relación con Él y necesitas hacerlo cuanto antes. Nuestros pecados nos alcanzan, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero si permaneces obstinadamente allí, no solamente vas a estar luchando con el sentimiento de culpa para manejar tu casa, probablemente vas a estar luchando también con tu salvación y vas a estar luchando con tu relación con el Señor, si es que la tienes. Por lo tanto, yo diría, necesitas arrepentirte. Ahora, si la pregunta o esta terminología moralmente incapacitado tiene que ver con sentirme débil, pecador, sentir que realmente necesito de ayuda porque no puedo hacerlo solo, bueno, eso nos pone a todos en el mismo grupo, realmente somos, es decir, personas completamente débiles, completamente incapacitadas en nuestra fuerza, somos personas que necesitamos ayuda permanente de parte del Señor y requerimos ir al Señor en oración. Ver una familia es ver una responsabilidad gigantesca que es imposible de llevar en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, si la derivación ahí es a eso, yo diría, bueno, hay que aferrarse a la gracia del Señor y hay que hacer lo que hay que hacer, porque independiente de cómo puedo sentirme en un momento específico, las demandas del Señor no se supreditan a mis sentimientos, sus mandamientos no son gravosos, por lo tanto yo necesito hacer lo que el Señor quiere que haga y aferrarme a su gracia, aferrarme a su poder, asumir que su poder se perfecciona en mi propia debilidad y avanzar. Bueno, sí, el tema habría que definir por qué, justamente como decía el pastor, no se siente moralmente competente para esa labor. Pero si el problema no es pecado, bueno, te diría, hermano, levántate en el nombre de Cristo, porque el Señor te va a dar la gracia para hacerlo, porque te ha capacitado, si Él te ha hecho un varón, si te ha hecho un hombre de Dios, te ha dado una familia, Él te ha dado, no eres digno, ni nosotros tampoco lo somos, pero Él nos ha dado la gracia, las herramientas, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, para que nosotros podamos desarrollar esa labor bíblicamente. Entonces, no debes verte tanto a ti, sino ver al Señor, a Cristo, y ver la responsabilidad que tienes delante. No ensimismarte, sino mirar a tu familia y a tus hijos que lo necesitan. Y digno no eres, y ninguno lo somos. Amén. Con respecto a las hermanas, a las mujeres, Proverbios 31:22. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Podemos ver la elegancia de la mujer virtuosa. ¿Cómo aplicar esta verdad sin pasar a extremos? Voy a hablar de eso en el sermón, entonces podemos responder eso. Ya. Ya. Dice el pastor Cristian que viene eso mismo en la enseñanza con la que terminamos. La próxima conferencia del próximo año. Lo acaba de decir, ustedes lo escucharon. Yo no fui, fue él. Se tiene que anotar. Muy bien, ya. Entonces, bueno, buena pregunta y la dejamos ahí para que sea respondida. ¿Toda la predicación va a responder esa pregunta? No, pero ok. Muy bien, dice, con respecto a los hijos, ¿cuál es el rol del hijo mayor como figura masculina en el hogar? No tengo hijo mayor masculino. Tú sí. Voy. Bueno, yo creo que hay precedentes de responsabilidad. Yo creo que hay que asumir naturalmente que el Señor ha dado un privilegio a quienes tienen la posibilidad de ser hijos mayores en un hogar, privilegios y responsabilidades. Nosotros sabemos que de alguna manera hay un precedente en la Escritura en cuanto al rol del primogénito, y aunque
confesamos naturalmente, no estamos aplicando literalmente todo lo que sucedía allí. Es cierto, de alguna manera, que hay un modelo entre hermanos que está siendo vislumbrado hacia un hermano mayor. Es cierto también que los padres tenemos un tiempo específico con ellos. Es cierto también que nuestro rol de formación involucra particularmente invertir un tiempo específico con él, porque ha nacido antes que sus hermanos, que va a tener que transmitir algo a otros. Yo diría que si nuestro gran desafío es tratar de formarlos correctamente, ellos van a ser un buen modelo para el resto de sus hermanos, y así sucesivamente, es decir, cada uno como va avanzando. Yo diría eso. Yo no diría que un hermano mayor, por ejemplo, tiene que hacer el rol de un papá o una mamá. Eso sería algo incorrecto, y muchas veces eso puede verse así en algunos lugares, pero tampoco digo que no hay que asumir una responsabilidad. Dios lo decidió así. Por lo tanto, de alguna manera hay que marcar a través del precedente que en él se van a ir dando, y así sucesivamente hacia abajo, criterios, responsabilidades, roles dentro del hogar en términos de cumplir con ciertas tareas, y naturalmente por el hecho de ser mayor va a ir moldeando también eso, y los padres debemos estar estableciendo a la medida que nuestros hijos crecen. Si nosotros entendemos que la relación padre-hijo es una relación temporal, porque eso es lo que es temporal, aunque muchas veces existe la tentación de pensar que estamos incluso juntos en el matrimonio por nuestros hijos en momentos específicos. Si lo vemos como algo temporal, necesitamos invertir rápidamente el tiempo en ellos y rápidamente ir enseñándoles a cómo estar preparados para lo que significa el dejarnos. Por lo tanto, el mayor será el primer prototipo, de alguna manera, de lo que será esa demanda. Y naturalmente van a haber responsabilidades que se le van a ir ejerciendo o se le van a ir dando a medida que va creciendo. Yo diría, no debemos desestimar que por algo el Señor permitió que fuese el mayor, por lo tanto hay un rol ahí que debe ser llevado a cabo. Ahora, sea varón o sea mujer, va a depender mucho también en cuanto a lo que significan los roles que el Señor estableció para el varón y la mujer, y cómo eso va a ser modelado también en su rol de hermano mayor. Pero diría, es una posición que Dios permitió que existiese así. Va a tener más tiempo con sus padres por razones obvias, y naturalmente va a ser imitado por sus hermanos en muchos aspectos. Por lo tanto, hay que enfatizar lo que significa su etapa, su criterio ahí. Va a ser amado desde antes. Va a ser amado desde antes, sí, eso sí, seguro, sí. ¿No? Sí, yo creo que a veces he escuchado la opinión de decir que no debemos darle responsabilidades por el hecho de ser el hermano mayor. Yo creo que sí deben tener grados de responsabilidad porque, como decía bien el pastor, van a ser ejemplo para los hermanos menores. Y mi hijo, que el mayor es varón, él debe saber que debe proteger a sus hermanas menores. Debe tener ese ejemplo y esa protección que él debe darles, de acuerdo a su edad, obviamente, y de acuerdo a las responsabilidades que se pueden dar a esa edad, en este caso a los 10 años. Pero debe dar protección a su familia y a sus hermanitas. En este caso, sí. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿cómo instruir a matrimonios que están recién comenzando en la fe a hacer cultos familiares, en especial con hijos pequeños, para que no se aburran? ¿Cómo hacer un culto familiar? Excelente pregunta, hermano. Lo bueno es comenzar, ahora ya. Creo que debemos comenzar, sobre todo aprovechar el hecho de que nuestros hijos sean pequeños, de sembrar la palabra de Dios, de que son muy pequeñitos en nuestra tarea. Debemos enseñar la palabra del Señor. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu responsabilidad como varón tomar el estandarte y enseñar la palabra. Dios dijo de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después decía, que guarden el camino de Jehová. Es nuestra responsabilidad enseñar la palabra. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no es un culto de 2 horas, sobre todo son pequeñitos. Nosotros hacemos 15, 20 minutos. Hemos leído acerca de, yo lo aprendí de Joel Vicky, no sé si lo ubican, un pastor presbiteriano que enfatiza mucho el tema del culto familiar, mencionando que los puritanos justamente lo enfatizaban. Y los beneficios que conlleva hacer culto familiar, o enseñar la Biblia en casa, o hacer devocional, como tú quieras llamarle. Pero ahí aconseja él que deben ser 15, 20 minutos. Si son niños pequeños, canta con ellos, ora con ellos y lee la palabra y explícala. No tienes que prepararte tanto antes del culto familiar. Abre las escrituras, léela, compartan, hablen del versículo. Ora tú como padre de familia por tu casa, por tus hijos,
por tu esposa, y deja también que ellos oren. Que enséñales a orar, a que ellos pidan por sus hermanos en la fe, por los hermanos que están enfermos, por su propia familia. Hay problemas, quizás necesidades que saben como familia. Bueno, oren por ellas juntos, clamen al Señor. Se pelearon los esposos o cometiste un error con tus hijos. Bueno, es el momento de pedirles perdón, de hablar el tema, de conversarlo. Pero es necesario tener ese compromiso con la palabra de Dios, mostrar que la palabra de Dios es puesta en alto en el hogar. Y ese es el énfasis del culto familiar, de que la palabra de Dios pueda ser enseñada, pueda ser puesta en alto, y nuestros hijos puedan estar expuestos todos los días, o casi todos los días, al Evangelio. Al Evangelio. Imagínate por todos los años que ellos estén en tu casa, 20 años en casa, hablarles del Evangelio prácticamente cada día. ¿Cuántas oportunidades tienes para poder hablarles de Cristo? Para hablar con ellos de la palabra de Dios. Cuando van creciendo y van volviéndose adolescentes, tocar ciertos temas de acuerdo a la palabra de Dios, o ya los tocaste y ellos los conocen, y eso te da lugar para poder hablar más con ellos, para poder conversar de algunas cosas con tus hijos. Entonces es beneficioso, porque el Señor lo establece, los principios están en la palabra de Dios, de enseñar la Biblia, y debes ponerlo en práctica, y en los años, no mañana, pero en los años vas a ver los beneficios. Joel Vicky cuenta que en el 50 aniversario del matrimonio de sus padres, los 5 hijos que son creyentes, algunos de ellos pastores también, sirviendo al Señor en el ministerio, querían agradecer a sus padres durante la ceremonia de algunas cosas que ellos valoraban como hijos cuando estuvieron en casa. Entonces, de su madre, estuvieron los 5 de acuerdo en que valoraban y iban a destacar la vida de oración, cómo ella se entregaba en oración por ellos, por sus hijos, por su familia, su piedad. Y en el caso del padre, la adoración familiar. La oración familiar. Cómo él enseñaba la Escritura con convicción, enseñaba la palabra cada día en casa, y creyendo que sus hijos iban a ser transformados por el poder del Evangelio. Hermanos, nuestros hijos pueden ser transformados por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y convierte el alma y les va a dar sabiduría si la conocen desde ya. Pablo dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando a mí me preguntan, ¿crees que tus hijos van a ser salvos? Yo siempre digo, lo creo con todo mi corazón, porque creo en el poder de la palabra de Dios. Ellos están siendo expuestos cada día, y mi oración por ellos es que el Señor obre profundamente en sus corazones y que ellos puedan conocer a Cristo. No dudo de la obra que el Señor va a hacer en ellos y está haciendo desde ya con la palabra de Dios. Así que créelo con todo tu corazón, ora por ellos todos los días, pero también ponte las pilas, como decimos en buen chileno, y enseña la Biblia. En lo personal, tal vez les pueda servir a muchos mi propia experiencia, que cuando yo escuché en las primeras iglesias donde estuve, ni siquiera se oía la palabra culto familiar. Pero como lo dijo en la última parte, lo dijo el pastor Gabriel, se trata de adoración familiar, de adorar a Dios. Adorar a Dios de manera personal debemos hacerlo, de manera congregacional debemos hacerlo, pero algunos hermanos, sobre todo el libro de la teología de la familia que estamos leyendo en conjunto, no lo sabíamos, nos enteramos hace poco que la iglesia acá en San Carlos está leyendo también, y la iglesia allá en Santa Clara también lo estamos leyendo entre los varones. Quizás yo pueda usar el término más liviano que usaban los hermanos para decir que es inaceptable que una casa cristiana no adore al Señor como familia. Inaceptable, insisto, en la palabra más liviana que yo podría usar. Y en la experiencia personal, cuando escuché acerca del culto familiar, entusiasma por un lado, pero se me vino un peso tremendo. Como decía el pastor Gabriel, no se trata de un culto de 2 horas. Yo pensaba que tenía que tener un culto de 2 horas. Tenía que ser una iglesia en casa y preparar el mensaje, de modo que se hacía agotador para mí solo la idea de pensar que había que hacer eso, y con papeles incluso. Entonces era agotador. Y al leer la experiencia de los hermanos, el por qué lo del culto familiar y las razones y el cómo hacerlo, se me alivianó demasiado la carga, mucho la carga. Con respecto a lo que él decía, 15, 20 minutos, el tema es tener un tiempo como familia, en que los niños
También pueden identificar aquí al papá con su rol de director de orquesta, de líder de esto, como el sacerdote, que además es la labor que deben hacer los varones. Pero el asunto principal es dedicar un tiempo como familia a adorar al Señor. A veces viene bien el seguir alguna metodología que cada familia la pueda adaptar de acuerdo a sus tiempos, sus circunstancias, su propia realidad, pero el punto es adorar juntos como familia, liderado por el varón, esto, y que los niños sean testigos de que oramos al Señor juntos, creemos en el Señor, al oír los niños orar a su papá, no solo para dar gracias por las comidas, sino en el momento ese que estamos orando a un Dios vivo, ellos aprenden que sus papás adoran, que sus papás creen en un Dios que no lo están viendo, y que los representantes de Dios aquí en la tierra, que son sus padres, son fieles en eso, y son en ese sentido, eso ayuda y fortalece mucho la fe para los niños. Y además el momento de cantar juntos y el momento de leer la Escritura juntos, creo que todo eso es un complemento que afecta demasiado el corazón de nuestros hijos, pero además es una especie de círculo virtuoso, porque uno, al ver el momento mismo y al ver el fruto que está provocando, se entusiasma cada vez más en hacerlo. Cada vez más y lo va perfeccionando y lo va mejorando, entendiendo el sentido. Estoy adorando a mi Dios. Yo lo estoy adorando y mi casa también lo está adorando conmigo porque es digno nuestro Dios. Él es el que hizo todas las cosas, merece que sus criaturas le adoren, merece que se proclame su nombre en todo lugar y cuanto más en la casa. Así es que ánimo a aquellos que, como yo, se les hacía una carga al principio, algo difícil de abordar, pero no. Realmente el Señor da las herramientas y afina el pensamiento y el conocimiento para que lo podamos hacer bien y glorificar su nombre. Sí. Gracias. También es un buen momento, hermanos, para enseñarle a nuestros hijos a tener una buena actitud ante la adoración. Van a ser 15, 20 minutos. Ellos pueden estar tranquilos, sentados, escuchando la palabra de Dios y cantando. Porque muchas veces nos pasa en el culto que no tienen ganas, que a veces lo hacemos en la noche, entonces están ya con sueño, pero les enseñamos a que en ese momento ellos tienen que estar atentos, poner atención, escuchar, estar en silencio, por muy pequeño que sea, porque estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios y es importante adorar a Dios. Entonces ellos tienen que aprender a que en esos breves minutos escuchen la palabra de Dios, oren. Y en lo práctico ayuda mucho cuando tu hijo se porta mal en el culto. Si tú tienes un niño que es más inquieto, que a veces los niños son más inquietos que otros, y no te sientas mal por eso. Tienes que ir enseñándole y corrigiéndole poco a poco. El culto familiar a nosotros nos ha enseñado mucho, nos ha ayudado mucho para que nuestros hijos luego se porten bien también en la iglesia, porque en ese momento los educamos para que ellos estén atentos a la palabra de Dios. Entonces en casa, como algo práctico, solamente ayuda mucho para que después ellos también se comporten y estén atentos a la palabra del Señor. Se va a decir algo más, pero eso es bueno. ¿Cómo lograr ser una mujer virtuosa con un esposo áspero e incrédulo? ¿Viene también en la próxima? No sé. No. Bueno, Dios establece la posición y la responsabilidad de las esposas que están casadas con incrédulos a que puedan ser ganados sin palabras por su conducta, como dice en 2 de Pedro 3. Por lo tanto, hay un desafío. Es un desafío que se hace complejo porque hay ciertas cosas que no van a suceder. Es muy probable que no va a ser el estándar divino el que será ensalzado por su esposo o por sus hijos en ella necesariamente. Pero la aspiración, la meta, el reflejo que quisiera llevar una mujer siguiendo el modelo es algo que puede ser llevado en cualquier circunstancia o situación. Quizás puedo dar un spoiler de lo que viene, pero en el Antiguo Testamento hebreo, Ruth está después de Proverbios y la segunda mención que se hace de mujer virtuosa es a Ruth específicamente. Y es muy interesante eso porque cuando vos haces esta declaración de ella y vemos en ella ese modelo de mujer virtuosa, francamente Ruth no está casada, ella ha perdido a su esposo, está sola con su suegra y yo creo que nos da mucha luz en relación a lo que significa, es decir,
De alguna manera, muchas veces se asume que la meta, el modelo, este estándar de mujer establecido en la Escritura es algo que solamente puede ser aplicado en el matrimonio, pero francamente es un estándar para la mujer, donde obviamente hay principios específicos que aplican en cuanto a el carácter, la conducta, la piedad, el trabajo. Entonces mi impresión es que tan solo pensar en ese modelo específico de Ruth, no estando en ese momento casada, y antes de que comenzara su historia, ¿no? con vos, es muy interesante, porque Dios califica de esa manera a alguien, y creo que eso también genera mucha aspiración, sobre todo a solteras, por ejemplo, que necesitan tomar como modelo y que podrían descartar la mujer virtuosa precisamente por no estar allí, o en este caso particular, incluso hermanas que conocen al Señor después de haberse casado y que están luchando con lo que significa la oposición de su marido, pero que nunca la oposición va a ser suficiente para negar aquello que Dios nos demanda o nos desea aspirar a cumplir, ¿no? En este caso la meta de este prototipo. Creo que si pensamos en un paralelo precioso, Jesucristo es nuestra aspiración también como hombres, ¿o no? Queremos imitar a Jesucristo, queremos seguir su ejemplo, y eso es independiente de la situación en la que nos encontremos. Y aunque sabemos que es difícil llegar al estándar y no llegaremos en esta tierra con este cuerpo de muerte, está el desafío, está la meta, está el anhelo, y debería ser así. De la misma manera pasa con las hermanas, mirando a la mujer virtuosa, muchas veces genera una lucha, y yo imagino muchas mujeres quisieran sacar esa hoja de la Biblia, como también para muchos, por ejemplo, los pastores a veces quisiéramos sacar 1 Timoteo 3 de la Biblia con los requisitos pastorales. Pero lo cierto es que cuando pensamos en que Dios ha establecido un prototipo, un modelo, tengo una aspiración a la cual quiero llegar, a quien quiero imitar, y me parece a mí que eso es independiente de la situación en la que estoy. Dios me va a dar gracia para poder ir cumpliendo lo necesario. Amén. Dice la pregunta: no apliqué correctamente la disciplina física a mi hijo cuando niño, y ahora, siendo adolescente, ya no tiene efecto. Entre paréntesis dice, es lo que creo. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, yo creo hay una situación que tiene que ver con nuestra confianza en el poder de la palabra, mis hermanos, y creo que una de las batallas que muchas veces vamos a enfrentar con la disciplina bíblica es que temporalmente vamos a pensar, esta no está generando el efecto que quisiéramos. Y es natural pensar en eso, porque de hecho la Biblia nos da un precedente al respecto al decir que el efecto de la disciplina en Hebreos 12 es el fruto apacible de justicia, pero en el presente genera dolor, genera efectos complejos. No vemos necesariamente muchas veces ni el arrepentimiento ni la reacción espontánea de nuestros hijos frente a lo que significa aquello. Y yo creo que la reiteración de Dios de esta demanda de corregir a nuestros hijos, el hecho de que Él haga esta mención de la crianza como un imperativo permanente, constante, que debe ser perdurable, yo diría que nos anima a considerar la importancia de perseverar y no descansar en lo que mi ojo temporal puede mirar, sino lo que el efecto, es decir, en el tiempo, en la gracia del Señor va a hacer. Ahora, es evidente que mientras nuestros hijos van creciendo, no siempre vamos aplicando el mismo tipo de disciplina, porque naturalmente esperamos también que sus reacciones sean distintas. He leído harto al respecto y muchas veces se pregunta si hay un tiempo en donde la vara es importante o no importante, y en la Biblia probablemente yo creo todos están de acuerdo con que, o los comentaristas bíblicos están de acuerdo con que la vara siempre aplica en el caso de los más pequeños, siempre, sin ninguna duda. Y la razón, naturalmente, tiene que ver con su formación, con una lección objetiva, con el costo de su pecado, con una ilustración gráfica de lo que significa la consecuencia. Pero cuando ves el crecimiento de los muchachos, vas notando cómo otros elementos van siendo parte de su formación. Entonces, necesitamos nosotros también considerar la manera en cómo nuestros hijos responden a lo que significa nuestra corrección, y también no eludir nunca, es decir, cuáles son aquellos elementos bíblicos para corregirle. Y yo diría, si la Biblia me dice cómo debo hacerlo, probablemente lo que debes considerar es no cansarte de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no desmayas. Y digo, no desmayes, persevera, y bueno, deja el resultado al Señor,
y espera con expectativas lo que el Señor puede hacer. Sí, de acuerdo con el pastor también, no desmayar. Hermano, la palabra es poderosa. Bañar de oración a tus hijos, a tu familia no creyente, y confiar en que Dios hará la obra. Seguir exponiéndole la palabra, ser de influencia también, ser ejemplo a ellos, eso es importante, de que tú vivas realmente lo que predicas, lo que hablas, que ellos no vean una contradicción con lo que tú dices, con lo que dicen en la iglesia, con el Evangelio, sino que realmente el matrimonio viva el Evangelio. Si bien quizás aprendiste tarde o Dios te dio luz tarde respecto al tema de la crianza, bueno, también entender los tiempos del Señor en cuando Él nos llama y nos salva, pero seguir trabajando en la vida de ellos con influencia, con consejo, con guía, enseñándoles el camino del Señor, enseñándoles la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, las consecuencias que trae el pecado, y orando mucho para que el Señor obre en sus vidas. Siempre, si tu hijo vive bajo tu hogar, las reglas que van a estar en casa van a ser las reglas de un hogar cristiano, y eso él también debe entenderlo. Quizá simplemente agregaría, pensando en la pregunta específica, en que si por mucho tiempo yo no hice lo que la Biblia me demandaba hacer, es súper importante dejarlo en claro, es decir, explicar a nuestros hijos, mire, la Biblia dice que yo tenía que hacer esto, yo no lo hice, y yo tengo dos opciones ahora. Una opción es seguir por ese camino en donde yo desatendí el consejo del Señor y he visto consecuencias por eso, y soy responsable de muchas, incluso de las acciones que tú has llevado adelante por no ser yo quien ha puesto estorbo a eso. Pero, es decir, el hecho de que no lo haya hecho no significa que debo seguir en esa lógica. Por lo tanto, yo confesaría también a mi hijo el error de no haber cumplido con lo que tenía que cumplir. Creo que eso también ayuda, porque muchas veces pasa que los hijos simplemente pueden rebelarse frente a tu cambio, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora estás haciendo lo que nunca hiciste? Y bueno, es bueno transparentar. De alguna u otra manera ellos saben que uno ha cambiado la forma de actuar. Pero es bueno señalar eso y pedir perdón al Señor, naturalmente, por haberlo hecho mal y esperar de su gracia para avanzar. Pero bueno, yo creo dejar en claro eso. Si no lo hice antes, no quiero seguir no haciéndolo. Entonces hay que empezar a avanzar en lo que el Señor espera. Sí. Pastor, que algunos quieren, padres cristianos, cuando conocen esto de la disciplina, la corrección, quieren usar la vara cuando sus hijos ya son adolescentes, jóvenes, y probablemente ya no sea efectiva esa. Como bien dice el pastor, en la palabra aplica cuando son niños, el árbol se endereza cuando es pequeño. He leído libros que señalan de entre los 1 a los 10, 1 a los 7 años, es la edad donde es más efectiva el uso de la vara. Quizás algunos se puede extender un poquito más, pero si ya son grandes, son adolescentes, bueno, habla con ellos, conversa, puedes privarlo de ciertos privilegios, pero exponiéndolos siempre a la palabra del Señor y viviendo vidas acorde al Evangelio también. Eso es lo que va a influenciar la vida del joven. Y dándoles amor, pero también corrigiendo el pecado, nunca tolerando el pecado por querer que ellos se conviertan. Bien, creo que ya el tiempo se nos acotó, se nos acortó. No alcanzamos para una próxima pregunta, si es que podríamos tal vez hacer un cierre final con alguna opinión personal acerca de todas las preguntas y algún comentario, algún consejo en relación a esto a toda la congregación y finalmente una oración de algunos pastores. ¿Ah? Comienza tú. Muchas gracias. Solo pensando en lo que decía, lo último que decía el pastor Gabriel, yo creo que debemos reconocer, pero probablemente sea el caso de muchos, el hermano que escribió esto, que hay momentos, como decía el pastor Gabriel, de la aplicación de la vara que es evidente y no hay mucho que explicar. Y probablemente ya de cierta etapa en los niños en que al principio la vara funciona cuando nosotros no tenemos cómo al niño explicarle cosas. La vara hace cosas milagrosas. Por ejemplo, yo puedo estar, y me ha pasado en lo personal años atrás, tratando de llevar a mi hijo a un comportamiento, a mi hija a un comportamiento correcto siendo pequeño. No sirvió ni el tono amoroso, no sirvió el tono más duro, más fuerte, no sirvió el privarla, no sirvió nada, no había logrado. Y de pronto no había logro, no había fruto al final. Y de pronto me doy cuenta que la vara por sí sola hacía un milagro. Mi hija entendía, mi hija volvía arrepentida,
Mi hijo ponía ahora con decisión de hacer lo que el papá le había mandado, la vara por sí sola. Cuando van creciendo, ya también parece que el uso de la vara se va distanciando, por un lado, porque ya ahora están razonando. Y es muy probable que en el caso de muchos que llegan al Evangelio con hijos mayores, o bien, como decía la pregunta, no la apliqué en su momento y ahora que hago que está mayor, parece que no funciona, ahí tal vez haya que aplicar lo que dice Pablo con respecto a el uso de estas armas espirituales para destrucción de fortalezas, porque ya creció aquella mente que antes no estaba en blanco, pero no tenía las cosas en orden como debía, y el papá y la mamá pueden trabajar en eso, informando al niño, quitando el pecado con la necedad con la vara, informando hasta que ya en cierta edad el niño tiene ciertas, por lo menos sabe lo que los papás demandan de él, lo que Dios demanda de él. Pero cuando llega un momento en que el niño no sabe, no entiende, no comprende y no quiere por lo demás, hay que hacer una incisión mayor, y allí hay que... El papá o la mamá, creo yo, que debe prepararse mucho más, porque ahora va a tener que destruir fortalezas que están más allá de la mente del hijo, en el corazón del hijo. Así es que creo allí que hay una labor importante, y asumir el costo. Mientras más me alejo, el camino de vuelta va a ser lamentablemente más demoroso. Pero como decía el pastor, no desmayar, ir adelante, no desmayar en todo. Yo quizás diría, para cerrar, que estamos hay una realidad bíblica, que es que hay una reiteración de lo que debemos hacer en los diferentes roles dentro de la familia, y el solo hecho de que Dios se encargue de reiterar tanto sobre aquello es porque Él sabe nuestra necesidad de estar siempre recordándolo. Yo me temo que muchas veces nosotros pudiésemos pensar que hemos llegado a un punto en donde todo está bien, o las cosas están marchando, y creo que obviamente hay un error grande en eso, hay un peligro latente en eso, hay mucha historia, y Dios utiliza ese argumento en 1 Corintios 10 para hablar de las cosas que sucedieron en el pasado como ejemplo para los que estaban en ese momento viviendo en Corinto. Y yo creo que de alguna manera mirar toda la historia nos debe hacer pensar que no debemos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, y sobre todo en este mundo en donde se ha establecido una cantidad enorme de criterios que tratan de reemplazar lo que el Señor estableció, y encontramos un montón de movimientos de moda con diferentes nombres, incluso utilizando terminologías bíblicas de crianza, pero alejándose de lo que significa el precedente bíblico, el modelo bíblico. Yo diría, todo lo que Dios escribió, más todo lo que significa conocer nuestra propia incapacidad, nos debe hacer pensar mucho en la necesidad de estar completamente dependientes de Él, y descansar, confiar y aplicar lo que Él dice todo el tiempo, y precisamente notar que lo que se levanta en contra de Él, más que ser algo que debe ser asumido como una moda que vale la pena prestar atención, es precisamente no cambiar lo que el Señor estableció. Él es inmutable, Él estableció un criterio, lo que Él llamó pecado sigue siendo pecado, lo que Él llamó sabio sigue siendo sabio, y somos responsables como creyentes de ser esa columna y baluarte de la verdad, que no se sostiene en movimientos de moda pasajeros, en este mundo que pasa con sus deseos, sino más bien se sostiene en la verdad. Y yo, le animaría, obviamente, a eso. Me anima a mí, cada vez que paso por procesos como estos de conferencias sobre familia, a pensar en eso, en nuestra necesidad de estar muy dependientes de Él, y en no claudicar, en llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado, el privilegio hermoso que el Señor nos ha encomendado. Yo una vez escuché un predicador, él decía: tengo al menos 18 años para invertir mi vida en mis hijos, no quisiera desaprovechar ningún momento de eso. Si el Señor le da a usted la posibilidad de tener 18 años, o en su matrimonio le da la posibilidad de tener los años que tenga, trate de no desaprovecharlo. Quisiera no hacerlo tampoco. Bueno, para finalizar, quería decir que nosotros estemos aquí respondiendo a estas preguntas no significa que lo sabemos todo. La palabra de Dios es suficiente y ella tiene la respuesta, y realmente necesitamos la sabiduría del Señor. Yo les aconsejo a no creer que sabemos hacer estas tareas. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, que viene de su palabra. Necesitamos aprender de otros en mi vida, en nuestra vida matrimonial con mi esposa, y en nuestra tarea que está en curso de criar hijos para la gloria del Señor. Esperamos hacer para la gloria del Señor bien la tarea, si el Señor nos da esa gracia. Hemos tratado de aprender de otras familias,
de familias de la iglesia, que ni siquiera ellos lo saben, hemos aprendido muchas cosas, que hemos a veces puesto en práctica y hemos dicho, mira qué bueno cómo lo hace el hermano. Cuando visito a otros pastores, veo su familia y aprendo de lo bien que hacen ciertas cosas y que es un modelo, un ejemplo para nosotros de la gracia que el Señor les ha dado a ellos, la sabiduría y podemos aprender de otros. No te cierres a eso, hermano, aprende de tus hermanos en Cristo, de otras familias. Comparte con otras familias cristianas que están en los mismos procesos para que puedas aprender, para que puedas conversar de esos temas. Observa la casa del justo, la casa del justo y la casa del impío, cómo ellos son trastornados por el mal, y aprende a no hacer lo malo, a no equivocarte como ellos se equivocan. Y pídele la gracia al Señor, porque necesitamos de su gracia para ser buenos esposos, buenas esposas, para criar nuestros hijos en el Señor. Necesitamos mucha gracia y mucha oración. Ora, yo espero que lo hagas, hermano, ora todos los días por tus hijos. Todos los días. Recuérdalos en oración, báñalos de oración. A tu familia. Yo siempre cito unas palabras de Mark Dever que quedaron en mi mente cuando yo fui ordenado al ministerio, casi el primer año. Mark Dever dice, pastor, tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu esposa no puede tener otro esposo, ni tus hijos pueden tener otro padre. Cumple ese primer ministerio, esa primera y gran responsabilidad que tienes de criar tu familia, de guiar tu hogar. No hay nada más importante que eso en tu vida, hermano mío. Nada más importante que tu esposa y tus hijos. De criarlos para la gloria del Señor. Dios busca que le honremos, que le glorifiquemos. Así que animémonos unos a otros y que la gracia del Señor sea con nosotros en esta gran labor. Si tus familiares no son creyentes, tus hijos no son creyentes, sigue creyendo, hermano, con todo tu corazón, con fe, sigue orando, sigue siendo ejemplo y pidiéndole la gracia al Señor también para que obre en ellos, así como obró en ti. Eso, el Señor les bendiga. ¿Oramos? Oramos. Bendito Dios, damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que tú nos has regalado, de poder aprender de tu palabra, Señor, de lo que tú tienes que decirnos respecto a los roles dentro del hogar. Danos de tu gracia, Señor, porque para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién conoce todas las cosas, Señor? No somos sabios, somos necios muchas veces en nuestra manera de actuar y necesitamos esa sabiduría que desciende de lo alto. Padre, gracias por compartir este tiempo junto a mis hermanos de diferentes iglesias, junto al pastor Cristian, Señor. Dícele a él, su congregación en Santiago, Padre Celestial, y gracias por su vida, por su ejemplo también, Señor, como siervo tuyo, por Juan, Señor, y por todos mis hermanos. Gracias por los que han trabajado arduamente, Señor, sirviendo, procurando tener alimento para este día. Bendíceles, Señor, grandemente. Gracias por las donaciones, Señor, las ofrendas que se han recibido para que esta conferencia sea posible. Alabamos tu nombre, Señor, por tu gran misericordia y damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.